Neville Goddard 1956. Tiempo de siembra y cosecha. Capítulo 1. El final de una cuerda dorada. Te doy el final de una cuerda dorada, solo enróllala en una bola, te llevará a la puerta del cielo, construida en la muralla de Jerusalén. Blake. En los siguientes ensayos he tratado de indicar ciertas formas de acercamiento a la comprensión de la Biblia y la realización de tus sueños. Para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6 y 12. Muchos que disfrutan de los versículos familiares de las Escrituras se desaniman cuando ellos mismos intentan leer la Biblia como leerían cualquier otro libro porque, bastante excusablemente, no entienden que la Biblia está escrita en el lenguaje del simbolismo. Al no saber que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia, se devanan los sesos por un tiempo y luego se dan por vencidos. Es todo demasiado misterioso. Para entender el significado de su imaginería, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. Según las Escrituras, dormimos con Adán y despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y él durmió. Génesis 2 y 21. Si Adán, o el hombre genérico, está en un sueño profundo, entonces sus experiencias registradas en las Escrituras deben ser un sueño. Solo aquel que está despierto puede contar su sueño, y solo aquel que entiende el simbolismo de los sueños puede interpretar el sueño. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras Él hablaba con nosotros en el camino, y mientras nos abría las Escrituras? Lucas 12 y 32. La Biblia es una revelación de las leyes y funciones de la mente expresadas en el lenguaje de ese reino crepuscular al que vamos cuando dormimos. Debido a que el lenguaje simbólico de este reino crepuscular es muy similar para todos los hombres, los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. Sin embargo, el propósito de este libro no es darte una definición completa de los símbolos bíblicos o interpretaciones exhaustivas de sus historias. Todo lo que espero haber hecho es haber indicado la manera en la que es más probable que tengas éxito en realizar tus deseos. Cualesquiera cosas que deseéis, solo se pueden obtener a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación en obediencia directa a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido que, si se apropia, significa éxito para ti. Este reino, este Edén, tu imaginación, es más vasto de lo que sabes y recompensa la exploración. Te doy el final de una cuerda dorada, tú debes enrollarla en una bola. Capítulo 2. Los cuatro poderosos. Y salía un río de Edén para regar el jardín, y de allí se partía y se convertía en 4 cabezas. Génesis 2 y 10. Y cada uno tenía 4 rostros. Ezequiel 10 y 14. Veo a 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y no tienen daño, y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Daniel 3 y 25. 4 poderosos hay en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen el yo del hombre, o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados uno del otro como lo están los dedos de su mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente, y difieren entre sí en función y carácter sin ser 4 yos separados habitando en el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos pueden equipararse con los 4 caracteres hebreos, Yod, Ba, e de derecha a izquierda, que forman el nombre misterioso de 4 letras del poder creativo, Yahvé, o incluso ocasionalmente como Jehová y combinando dentro de sí mismo las formas pasadas, presentes y futuras del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre, yo soy,
las 4 funciones creativas en el hombre que se extienden para realizar en fenómenos materiales reales cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor los 4 poderosos comparándolos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores, tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su tiempo representa muchos papeles. Como gustéis, acto 2, escena 7. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de una obra. Esto lo hace en forma de un deseo como deseo ser exitoso, deseo poder hacer un viaje, deseo estar casado, y así sucesivamente. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben de alguna manera especificarse y elaborarse en detalle. No es suficiente decir, deseo ser exitoso, eso es demasiado vago. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema queda a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él construye mentalmente una escena lo más realista posible de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena está claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Las tareas del director son asegurarse de que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el papel. Esta función puede asemejarse a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención enfocada exclusivamente en la acción que implica que el deseo ya está realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios, la imaginación humana, el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la visión dramatizada del deseo cumplido, el tema permanece como un mero tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de temas no nacidos. Ni sin la atención cooperante obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido, la visión percibida alcanzará la realidad objetiva. Los 4 poderosos son los 4 cuartos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema, el segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión dramática, el tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, quien trae la imaginación errante de vuelta al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, quien representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Tengan en ustedes la misma mentalidad que también hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los 4 cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque parezca fuera, está dentro en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y representado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y representados en la imaginación de los hombres. Los 4 poderosos constituyen el yo del hombre, o Dios en el hombre. Y todo lo que el hombre contempla, aunque parezca fuera, no son más que sombras proyectadas en la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por el yo para informarle respecto a los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y representado dentro de sí mismo. La criatura fue hecha sujeta a la vanidad,
para que pueda tomar conciencia de su yo y sus funciones, pues con la conciencia de su yo y sus funciones, puede actuar con un propósito, puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia actúa inconscientemente y clama a un Dios objetivo para que lo salve de su propia creación. Oh Señor, cuánto tiempo clamaré y tú no oirás. Clamaré a ti de violencia y tú no salvarás. Habacuc 1, 2. Cuando el hombre descubra que la vida es una obra que él mismo está escribiendo consciente o inconscientemente, cesará de la tortura ciega de ejecutar juicios sobre los demás. En su lugar, reescribirá la obra para que se ajuste a su ideal, pues se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben venir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Ellos solos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son meros actores y son tan impotentes para cambiar su obra como lo son los actores en la pantalla del teatro para cambiar la película. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y representado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que se naturalice, entonces se levantará el telón sobre este mundo aparentemente sólido y los cuatro poderosos proyectarán una sombra de la verdadera obra sobre la pantalla del espacio. Hombres y mujeres jugarán automáticamente sus partes para llevar a cabo la realización del tema dramatizado. Los actores, debido a sus diferentes papeles en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo y por ser relevantes, son atraídos a su drama. Desempeñarán sus roles, creyendo fielmente todo el tiempo que fueron ellos mismos quienes iniciaron las partes que interpretan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 5 y 21-23. Estoy involucrado en la humanidad. Somos uno. Todos estamos interpretando los cuatro papeles de productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces entenderemos por qué debemos ser conscientes de las cuatro funciones del único Dios dentro de nosotros para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como hombre, su objetivo debería ser más alto. Pues Dios solo aceptará dioses como compañía. Angelus Silesius. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados en las Indias Occidentales Británicas para unas vacaciones. Sin saber que había dificultades para obtener un pasaje de regreso, no había reservado el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados descubrí que solo había dos barcos que servían a las islas, uno desde Boston y otro desde Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los dos barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York para la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para el viaje de abril. Unos días después, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Lo observé muy cuidadosamente y decidí que este era el barco en el que deberíamos viajar. Regresé a mi hotel y decidí sobre una acción interna que sería mía si realmente navegáramos en ese barco. Me acomodé en un sillón en mi dormitorio para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados tomamos un bote a motor o un bote de remos para salir al profundo puerto cuando embarcamos en un gran vapor. Sabía que debía captar la sensación de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interna de pasar del bote auxiliar y subir por la pasarela del vapor. La primera vez que lo intenté, mi atención se desvió después de haber alcanzado la parte superior de la pasarela. Me llevé de vuelta y lo intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación hasta que llegué a la cubierta y miré hacia atrás al puerto con la sensación de tristeza dulce al partir.
Estaba feliz de regresar a mi hogar en Nueva York, pero nostálgico al despedirme de la hermosa isla y de nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de subir por la pasarela con la sensación de que estaba navegando, me quedé dormido. Después de despertar, continué con las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente recibí una llamada de la compañía naviera pidiéndome que bajara a su oficina a recoger nuestros boletos para el viaje de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había sido elegida para recibir la cancelación y por qué yo, al final de la larga lista de espera, iba a tener la reserva, pero todo lo que la agente pudo decirme fue que esa mañana se había recibido un cable de Nueva York ofreciendo pasaje para 3. No fui el primero al que la agente llamó, pero por razones que no pudo explicar, aquellos a quienes había llamado dijeron que ahora les resultaba inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra, El viaje en un barco que me llevaría a Nueva York para el 1 de mayo, interpreté los 4 personajes más importantes en mi drama. Como productor, decidí navegar en un barco específico en un momento determinado. Interpretando el papel del autor, escribí el guión, visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé a mí mismo, el actor, en esa acción imaginada de subir por la pasarela hasta que esa acción se sintió completamente natural. Habiendo hecho esto, los eventos y las personas se movieron rápidamente para conformarse, en el mundo exterior, a la obra que había construido y representado en mi imaginación. Vi fluir la visión mística y vivir en hombres, bosques y corrientes. Hasta que ya no pude distinguir el flujo de la vida de mis propios sueños. George William Russell A.E. Conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una dama en la audiencia me contó cómo había utilizado inconscientemente la misma técnica, cuando era una joven. El incidente ocurrió en Nochebuena. Se sentía muy triste, cansada y compadeciéndose de sí misma. Su padre, a quien adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía esta pérdida en la temporada navideña, sino que la necesidad la había obligado a renunciar a sus años de universidad planeados e ir a trabajar. Esa lluviosa Nochebuena estaba volviendo a casa en un tranvía de San Diego. El tranvía estaba lleno del alegre parloteo de jóvenes felices que regresaban a casa para las vacaciones. Para ocultar sus lágrimas a los que la rodeaban, se paró en la parte abierta al frente del tranvía y volvió su rostro hacia el cielo para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con los ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del tranvía, esto es lo que se dijo a sí misma: esto no es la sal de las lágrimas que saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, esto es el Pacífico Sur y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, construyó lo que imaginó ser la Cruz del Sur. Se perdió tanto en esta contemplación que todo se desvaneció a su alrededor. De repente estaba al final de la línea, y en casa. 2 semanas después, recibió noticias de un abogado en Chicago que le informó que tenía $3,000 en bonos estadounidenses para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa, con instrucciones de que estos bonos fueran entregados a su sobrina si ella no regresaba a los Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó hacia las islas en el Pacífico Sur. Era de noche cuando entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo podía ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar en el viento. Un oficial de servicio le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur», y al mirar hacia arriba, vio la Cruz del Sur tal como la había imaginado. En los años intermedios tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación constructivamente, pero como lo había hecho inconscientemente, no se dio cuenta de que había una ley detrás de todo.
Ahora que lo entiende, ella también está interpretando conscientemente sus 4 roles principales en el drama diario de su vida, produciendo obras para el bien de otros y de sí misma. Entonces los soldados, cuando habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras, e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica. Ahora la túnica era sin costura, tejida de arriba a abajo. Juan 7 y 23. Capítulo 3. El don de la fe. Y el Señor tuvo respeto a Abel y a sus ofrendas, pero a Caín y a su ofrenda no tuvo respeto. Génesis 4, 4, 5. Si buscamos en las Escrituras, nos daremos cuenta de un significado mucho más profundo en la cita anterior que el que nos daría una lectura literal. El Señor no es otro que tu propia conciencia. Di a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3 y 14. Yo soy, es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como nietos del Señor, solo pueden ser personificaciones de 2 funciones distintas de tu propia conciencia. El autor realmente está interesado en mostrar los 2 estados contrarios del alma humana, y ha usado 2 hermanos para mostrar estos estados. Los 2 hermanos representan 2 perspectivas distintas del mundo poseídas por todos. Una es la percepción limitada de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera visión, es una rendición pasiva a las apariencias y una aceptación de la vida basada en el mundo exterior, una visión que inevitablemente conduce a un anhelo insatisfecho o a un contentamiento con la desilusión. Abel, la segunda visión, es una visión de deseo cumplido, elevando al hombre por encima de la evidencia de los sentidos a ese estado de alivio donde ya no anhela con deseo. La ignorancia de la segunda visión es un alma en llamas. El conocimiento de la segunda visión es la ala por la cual vuela al cielo del deseo cumplido. Venid, comed mi pan y bebed del vino que he mezclado, dejad a los insensatos y vivid. Proverbios 9 y 56. En la epístola a los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel fue la fe y, afirma el autor, sin fe es imposible agradarle. Hebreos 11, 6. Ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Hebreos 11, 1, 3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos que la conciencia, el Señor, rechaza, porque la aceptación de este regalo como molde del futuro significaría la fijación y perpetuación del estado presente para siempre. El enfermo sería enfermo, el pobre sería pobre, el ladrón sería ladrón, el asesino un asesino, y así sucesivamente sin esperanza de redención. El Señor, o la conciencia, no tiene respeto por tal uso pasivo de la imaginación, que es el don de Caín. Se deleita en el don de Abel, el ejercicio activo, voluntario y amoroso de la imaginación en nombre del hombre para sí mismo y para otros. Diga el hombre débil, yo soy fuerte, Joel 3 y 10. Que el hombre ignore las apariencias y se declare a sí mismo como el hombre que quiere ser. Que imagine belleza donde sus sentidos revelan cenizas, alegría donde testifican luto, riquezas donde dan testimonio de pobreza. Solo mediante tal uso activo y voluntario de la imaginación el hombre puede ser elevado y el Edén restaurado. El ideal siempre está esperando ser encarnado, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que buscamos encarnar, es incapaz de nacer. El Señor necesita su cordero diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Hebreos 11, 4. La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad no aparente. La fe se aferra a la verdad fundamental de que a través del medio de una suposición, los estados invisibles se convierten en hechos visibles. Porque, ¿qué es la fe si no es creer lo que no ves? San Agustín.
Recientemente tuve la oportunidad de observar los maravillosos resultados de alguien que tuvo la fe de creer lo que no veía. Una joven mujer me pidió que conociera a su hermana y a su sobrino de 3 años. Era un chico fuerte y saludable con ojos azules claros y una piel excepcionalmente fina sin manchas. Luego me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todos los sentidos, excepto por una gran y fea marca de nacimiento que cubría un lado de su rostro. Su médico les aconsejó que nada se podía hacer para este tipo de cicatriz. Las visitas a muchos especialistas solo confirmaron su declaración. Al oír el veredicto, la tía se propuso demostrar su fe, que una suposición, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persiste en ella, se convertirá en hecho. Cada vez que pensaba en el bebé, que era a menudo, veía, en su imaginación, un bebé de 8 meses con un rostro perfecto, sin ningún rastro de cicatriz. Esto no fue fácil, pero sabía que en este caso, ese era el don de Abel que agradaba a Dios. Persistió en su fe, creyó en lo que no estaba allí para ser visto. El resultado fue que visitó a su hermana en el 8º mes de nacimiento del niño y lo encontró con una piel perfecta, sin manchas, sin rastro de haber tenido alguna vez una marca de nacimiento. Suerte. Coincidencia. Grita Caín. No. Abel sabe que esos son nombres dados por aquellos que no tienen fe a las obras de la fe. Caminamos por fe, no por vista. 2 de Corintios 5, 7. Cuando la razón y los hechos de la vida se oponen a la idea que deseas realizar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictados de la razón como la verdad, has traído al Señor, tu conciencia, el don de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si usas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrá cambio en tu vida. Estás aquí para vivir una vida más abundante, por lo que debes usar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los resultados y logros la prueba crucial de tu poder para crear. Solo asumiendo el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él estás ofreciendo el don que agrada. Cuando el don de Abel sea mi atuendo, entonces realizaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre ha robado a Dios, pero vosotros decís, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Malaquías 3, 8. Los hechos basados en la razón y la evidencia de los sentidos que se oponen a la idea que busca expresarse, te roban la creencia en la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de cosas no vistas, y a través de ella Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4 y 17. Llama a la cosa no vista, asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3 y 10. Esta es la historia de una pareja que vive en Sacramento, California, que se negó a aceptar la evidencia de sus sentidos, que se negó a ser robada, a pesar de una aparente pérdida. La esposa le había dado a su esposo un reloj de pulsera muy valioso. El regalo duplicó su valor debido al sentimiento que él le adjuntaba. Tenían un pequeño ritual con el reloj. Cada noche al quitarse el reloj, se lo daba a ella y ella lo guardaba en una caja especial en la cómoda. Cada mañana ella tomaba el reloj y se lo daba a él para que se lo pusiera. Una mañana el reloj faltaba. Ambos recordaban haber interpretado sus papeles habituales la noche anterior, por lo tanto, el reloj no se había perdido ni estaba extraviado, sino robado. Entonces y allí determinaron no aceptar el hecho de que realmente se había ido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que en su imaginación, representarían su ritual habitual como si el reloj realmente estuviera allí.
En su imaginación, cada noche el esposo se quitaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en su imaginación ella aceptaba el reloj y lo guardaba cuidadosamente. Cada mañana ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo y él, a su vez, se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente durante 2 semanas. Después de su vigilia de 14 días, un hombre entró en la única joyería en Sacramento donde el reloj sería reconocido. Mientras ofrecía una gema para su valoración, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Bajo el pretexto de necesitar un examen más cercano de la piedra, entró en una oficina interna y llamó a la policía. Después de que la policía arrestó al hombre, encontraron en su apartamento más de $10,000 en joyas robadas. Al caminar por fe, no por vista, esta pareja logró su deseo, el reloj, y también ayudó a muchos otros a recuperar lo que parecía estar perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. Toro. Capítulo 4. La escala del ser. Y soñó, y he aquí una escalera puesta en tierra, y la parte superior de ella llegaba al cielo, y he aquí los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12, 13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cayó sobre Jacob, su ojo interno se abrió y contempló el mundo como una serie de niveles ascendentes y descendentes de conciencia. Fue una revelación del conocimiento más profundo de los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de valores ascendentes y descendentes, o estados de conciencia. Esto le dio significado a todo en el mundo exterior, pues sin tal escala de valores no habría significado en la vida. En cada momento del tiempo, el hombre se encuentra en la escala eterna de significado. No hay objeto o evento que haya ocurrido o esté ocurriendo ahora que esté sin significado. La importancia de un objeto o evento para el individuo es un índice directo del nivel de su conciencia. Estás sosteniendo este libro, por ejemplo. En un nivel de conciencia, es un objeto en el espacio. En un nivel más alto, es una serie de letras en papel, dispuestas según ciertas reglas. En un nivel aún más alto, es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, primero ves el libro, pero en realidad, el significado viene primero. Ocupa un grado más alto de significancia que el arreglo de letras en papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determinó el arreglo de las letras, el arreglo de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por encima del nivel del arreglo visible de letras. Si no hubiera habido un significado que expresar, no se habría escrito ni publicado ningún libro. Y he aquí el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el Creador, la causa de los fenómenos de la vida. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. En el principio estaba la intención, el significado, y la intención estaba con el intendide, y la intención era el intendide. Los objetos y eventos en el tiempo y el espacio ocupan un nivel inferior de significancia que el nivel del significado que los produjo. Todas las cosas fueron hechas por el significado, y sin el significado no se hizo nada de lo que se hizo. El hecho de que todo lo visto puede considerarse como el efecto, en un nivel inferior de significancia, de un orden superior de significancia no visible, es muy importante de entender. Nuestro modo habitual de proceder es intentar explicar los niveles superiores de significancia, el porqué de las cosas, en términos de los inferiores, el qué y cómo suceden las cosas. Por ejemplo, tomemos un accidente real e intentemos explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos en el nivel de lo que sucedió. El accidente fue un evento en el espacio, un automóvil chocó contra otro y prácticamente lo destruyó.
Algunos de nosotros vivimos en el nivel superior de cómo sucedió el accidente. Era una noche lluviosa, las carreteras estaban resbaladizas y el segundo coche derrapó hacia el primero. En raras ocasiones, algunos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o causal de por qué ocurrió tal accidente. Entonces nos damos cuenta del invisible, del estado de conciencia que produjo el evento visible. En este caso, el coche arruinado era conducido por una viuda, que aunque sentía que no podía permitírselo, deseaba mucho cambiar su entorno. Habiendo escuchado que, mediante el uso adecuado de su imaginación, podría hacer y ser todo lo que deseaba ser, esta viuda se había imaginado viviendo en la ciudad de su deseo. Al mismo tiempo vivía en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, se provocó un evento que aparentemente era otra pérdida, pero la suma de dinero que la compañía de seguros le pagó le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el porqué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, llegamos a la conclusión de que no hay accidentes. Todo en la vida tiene su significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo sucedió, y el hombre que sabe por qué sucedió están en tres niveles diferentes de conciencia con respecto a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel superior nos lleva un paso adelante hacia la verdad del accidente. Deberíamos esforzarnos constantemente en elevarnos al nivel superior de significado, el significado que siempre es invisible y está por encima del evento físico. Pero recuerda, el significado o la causa de los fenómenos de la vida solo se puede encontrar dentro de la conciencia del hombre. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado de lo que ha sucedido y cómo sucedió, que rara vez se eleva al lado invisible de por qué sucedió. Se niega a aceptar la advertencia del profeta de que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Hebreos 11:3. Sus descripciones de lo que ha sucedido y cómo sucedió son verdaderas en términos de su nivel de pensamiento correspondiente, pero cuando pregunta por qué sucedió, todas las explicaciones físicas se desmoronan y se ve obligado a buscar el porqué o el significado de ello en el nivel invisible y superior. El análisis mecánico de los eventos solo trata con las relaciones externas de las cosas. Tal curso nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué suceden los eventos. El hombre debe reconocer que los lados inferiores y visibles fluyen del nivel invisible y superior de significado. Se necesita intuición para elevarnos al nivel de significado, al nivel de por qué suceden las cosas. Sigamos el consejo del profeta hebreo de antaño y levantemos nuestros ojos a los montes dentro de nosotros mismos, y observemos lo que está sucediendo allí. Vea qué ideas hemos aceptado como verdaderas, en qué estados hemos consentido, qué sueños, qué deseos, y sobre todo, qué intenciones. Es de estos montes de donde vienen todas las cosas para revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos a el tú en mí que trabaja detrás del velo, veremos el significado de los fenómenos de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en el nivel de su conciencia resulta automáticamente en un cambio de los fenómenos de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de cambiar el nivel de conciencia del que surgieron, es luchar en vano. El hombre redime el mundo a medida que asciende en la escala vertical de significado. Vimos en la analogía del libro que a medida que la conciencia se elevaba al nivel donde el hombre podía ver el significado expresado en el arreglo de sus letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban dispuestas según ciertas reglas, y que tales arreglos, cuando se imprimían en papel y se unían, formaban un libro. Lo que es cierto del libro es cierto de cada evento en el mundo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada debe ser descartado, todo debe ser redimido.
Nuestras vidas, ascendiendo la escala vertical de significado hacia una conciencia cada vez mayor, una conciencia de cosas de mayor significancia, son el proceso mediante el cual se lleva a cabo esta redención. Así como el hombre arregla las letras en palabras, y las palabras en oraciones para expresar significado, de igual manera, la vida organiza circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados o actitudes invisibles de los hombres. Nada carece de significancia. Pero el hombre, al no conocer el nivel superior de significado interno, mira hacia un panorama en movimiento de eventos y no ve significado en la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá captar el bien en las cosas aparentemente malas, retener el juicio y actuar correctamente en medio de problemas no resueltos. Hace solo unos años nuestro país se conmocionó por una aparente injusticia en nuestro medio. La historia fue contada en la radio y televisión, así como en los periódicos. Puede que recuerden el incidente. El cuerpo de un joven soldado estadounidense muerto en Corea fue devuelto a su hogar para su entierro. Justo antes del servicio, se le preguntó a su esposa una pregunta rutinaria: ¿era su esposo caucásico? Cuando ella respondió que era indio, se negó el entierro. Esta negativa estaba de acuerdo con las leyes de esa comunidad, pero despertó a toda la nación. Nos sentimos indignados de que a alguien que había muerto al servicio de su país se le negara el entierro en cualquier parte de su país. La historia llegó a la atención del presidente de los Estados Unidos, y él ofreció un entierro con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington. Después del servicio, la esposa le dijo a los reporteros que su esposo siempre había soñado con morir como un héroe y tener un servicio de entierro de héroe con honores militares completos. Cuando en América tuvimos que explicar por qué personas progresistas e inteligentes como nosotros, no solo promulgamos sino que apoyamos tales leyes en nuestra gran tierra de la libertad y los valientes, nos costó encontrar una explicación. Nosotros, como observadores, habíamos visto solo qué sucedió y cómo sucedió. No logramos ver por qué sucedió. Ese entierro tuvo que ser negado si ese joven iba a realizar su sueño. Intentamos explicar el drama en términos del nivel inferior de cómo sucedió, lo cual no pudo satisfacer a quien había preguntado por qué sucedió. La verdadera respuesta, vista desde el nivel de significado superior, sería tal inversión de nuestros hábitos comunes de pensamiento que sería rechazada instantáneamente. La verdad es que los estados futuros son causantes de los hechos presentes. El joven indio soñando con una muerte de héroe, con honores militares completos, era como Lady Macbeth transportada más allá de este presente ignorante y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por él, estando muerto, aún habla. Hebreos 11, 4. Capítulo 5. El juego de la vida. Puedo enseñar más fácilmente a 20 lo que sería bueno hacer que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Shakespeare. Con esta confesión en mente ahora les enseñaré cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que los hombres inventan como el cricket, el tenis, el béisbol, el fútbol, etc., las reglas pueden cambiar de vez en cuando. Después de que los cambios sean acordados, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro del marco de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no pueden cambiarse ni romperse. Solo dentro del marco de sus reglas universales y eternamente fijas se puede jugar el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar un juego, lo primero que preguntamos es, ¿cuál es su objetivo y propósito? Y lo segundo, ¿cuáles son las reglas que rigen el juego? En el juego de la vida, nuestro objetivo principal es hacia el aumento de la conciencia, una conciencia de cosas de mayor importancia,
y nuestro segundo objetivo es hacia la consecución de nuestras metas, realizando nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas llegan solo hasta indicar el camino por el cual deberíamos ir para realizarlos, pero los deseos mismos deben ser preocupación propia del individuo. Las reglas que rigen el juego de la vida son simples, pero se necesita una vida de práctica para usarlas sabiamente. Aquí hay una de las reglas. Como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7. Se suele creer que el pensamiento es una función completamente libre y sin restricciones, sin reglas que lo constriñan. Pero eso no es cierto. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio delimitado, con caminos y patrones definidos. El pensamiento sigue las pistas establecidas en las conversaciones internas propias. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos mediante el uso sabio de la mente y el habla. La mayoría de nosotros estamos completamente inconscientes de la actividad mental que ocurre dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida con éxito, debemos ser conscientes de cada actividad mental, ya que esta actividad, en forma de conversaciones internas, es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12 y 36, 37. La ley de la palabra no puede romperse. No se quebrará hueso suyo. Juan 7 y 36. La ley de la palabra nunca pasa por alto una palabra interna ni hace la menor concesión por nuestra ignorancia de su poder. Da forma a la vida a nuestro alrededor como nosotros, por nuestras conversaciones internas, damos forma a la vida dentro de nosotros mismos. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay oponente en el juego de la vida, solo hay objetivo. Hace poco estaba discutiendo esto con un empresario exitoso y filantrópico. Me contó una historia provocativa sobre sí mismo. Dijo: «Sabes, Neville, aprendí por primera vez sobre los objetivos en la vida cuando tenía 14 años, y fue en el campo de juego en la escuela. Era bueno en atletismo y había tenido un buen día, pero quedaba una carrera más por correr y tenía una competencia difícil en otro chico. Estaba decidido a ganarle. Lo vencí, es cierto, pero mientras mantenía mi ojo en él, un tercer chico, que no se consideraba competencia en absoluto, ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he utilizado a lo largo de mi vida. Cuando la gente me pregunta sobre mi éxito, debo decir que creo que es porque nunca he hecho de ganar dinero mi objetivo. Mi objetivo es el uso sabio y productivo del dinero». Las conversaciones internas de este hombre se basan en la premisa de que ya tiene dinero, su constante pregunta interna, el uso adecuado de él. Las conversaciones internas del hombre que lucha por conseguir dinero solo prueban su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, está construyendo barreras en el camino hacia la consecución de su objetivo, tiene su ojo en la competencia en lugar de en el objetivo en sí. El fallo, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos subordinados. Julio César, Acto y Escena 2. Como los mundos fueron formados por la palabra de Dios, así nosotros como imitadores de Dios, como queridos hijos, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas por nuestras palabras internas humanas todopoderosas. Sin práctica, el conocimiento más profundo del juego no produciría los resultados deseados. A aquel que sabe hacer el bien, es decir, conoce las reglas y no lo hace, para él es pecado. En otras palabras, fallará en su objetivo y no logrará realizar su meta. En la parábola de los talentos, la condena del maestro al siervo que descuidó usar su don es clara e inconfundible, y al haber descubierto una de las reglas del juego de la vida, corremos el riesgo de fracasar al ignorarla.
El talento no utilizado como el miembro no ejercitado, duerme y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra, y no solo oyentes. Dado que el pensamiento sigue las pistas establecidas en las conversaciones internas propias, no solo podemos ver hacia dónde vamos en el campo de juego de la vida observando nuestras conversaciones internas, sino también podemos determinar hacia dónde iremos controlando y dirigiendo nuestro diálogo interno. ¿Qué pensarías, dirías y harías si ya fueras quien quieres ser? Comienza a pensar, decir y hacer esto internamente. Se te dice que hay una vara en el cielo que revela secretos, y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti, y para dejar claro quién es Dios, dónde está y cuáles son sus secretos, Daniel continúa, tu sueño y las visiones de tu cabeza son estas. Revelan las pistas a las que estás atado, y señalan la dirección en la que vas. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar las pistas a las que había estado infelizmente atada en la dirección que quería tomar. Durante 2 años, se mantuvo alejada de las 3 personas que más amaba. Había tenido una pelea con su nuera, quien le ordenó salir de su casa. Durante esos 2 años, no había visto ni oído hablar de su hijo, su nuera o su nieto, aunque había enviado numerosos regalos a su nieto en el ínterin. Cada vez que pensaba en su familia, lo cual era diario, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola de la pelea y acusándola de ser egoísta. Tras escuchar una de mis conferencias una noche, esta misma conferencia sobre el juego de la vida y cómo jugarlo, de repente se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio y que ella, y solo ella, debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era tener la antigua relación amorosa, se propuso la tarea de cambiar completamente su diálogo interno. Esa misma noche en su imaginación, construyó 2 cartas amorosas y tiernas escritas para ella, una de su nuera y la otra de su nieto. En su imaginación, las leyó una y otra vez hasta que se durmió en el estado de ánimo alegre de haber recibido las cartas. Repitió este acto imaginario cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día, recibió un sobre que contenía 2 cartas, una de su nuera, una de su nieto. Eran cartas amorosas y tiernas que la invitaban a visitarlos, casi réplicas de las que había construido mentalmente. Al usar su imaginación consciente y amorosamente, había cambiado las pistas a las que estaba atada, en la dirección que quería tomar, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo de juego de la vida. El juego de la vida no se juega allá afuera en lo que se llama espacio y tiempo, los movimientos reales en el juego de la vida tienen lugar dentro, en el campo de juego de la mente. Pierde tu alma. Vuelve a encontrar, rindiendo hacia ese objetivo. Tu mente separada. Laurence Huseman. Capítulo 6 Tiempo, tiempos y la mitad. Y uno le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Y juró por aquel que vive para siempre que será. Por un tiempo, tiempos y la mitad. Daniel 12, 6, 7. En una de mis conferencias dadas en Los Ángeles sobre el tema del significado oculto detrás de las historias de la Biblia, alguien me pidió que interpretara la cita anterior del libro de Daniel. Después de confesar que no conocía el significado de ese pasaje en particular, una señora en el público se dijo a sí misma: si la mente se comporta de acuerdo con la suposición con la que comienza, entonces encontraré la respuesta verdadera a esa pregunta y se la diré a Neville. Y esto es lo que me dijo. Anoche se preguntó cuál es el significado de tiempo, tiempos y la mitad, como se registra en Daniel 12, 7. Antes de irme a dormir anoche me dije a mí misma: ahora hay una respuesta simple a esta pregunta,
así que asumiré que la conozco y mientras duermo mi yo mayor encontrará la respuesta y la revelará a mi yo menor en sueño o visión. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté. Era demasiado temprano para levantarme, así que permaneciendo en la cama rápidamente caí en ese estado medio soñoliento entre el despertar y el dormir, y mientras estaba en ese estado una imagen vino a mi mente de una anciana. Estaba sentada en una mecedora y meciéndose hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Luego una voz que sonaba como la tuya me dijo, hazlo una y otra vez hasta que tome los tonos de la realidad. Salté de la cama y releí el capítulo 12 de Daniel, y esta es la respuesta intuitiva que recibí. Tomando los versículos 6 y 7 pues constituyeron la pregunta de anoche, sentí que si las prendas con las que están vestidos los personajes bíblicos corresponden a su nivel de conciencia, como enseñas, entonces el lino debe representar un nivel de conciencia muy alto. De hecho, pues el hombre vestido de lino estaba de pie sobre las aguas del río y sí, como enseñas, el agua simboliza un alto nivel de verdad psicológica, entonces el individuo que podía caminar sobre ella debe representar verdaderamente un estado exaltado de conciencia. Por lo tanto, sentí que lo que él tenía que decir debía ser muy significativo. Ahora la pregunta que se le hizo fue, ¿cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? Y su respuesta fue un tiempos y la mitad. Recordando mi visión de la anciana meciéndose hacia adelante y hacia atrás, y tu voz diciéndome que lo haga una y otra vez hasta que tome los tonos de la realidad, y recordando que esta visión y tu instrucción vinieron a mí en respuesta a mi suposición de que conocía la respuesta, intuitivamente sentí que la pregunta hecha al hombre vestido de lino significaba cuánto tiempo faltará hasta que los maravillosos sueños que estoy soñando se conviertan en realidad. Y su respuesta es, hazlo una y otra vez hasta que tome los tonos de la realidad. Un tiempo significa realizar la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo. Los tiempos significan repetir la acción imaginaria una y otra vez, y la mitad significa el momento de quedarse dormido mientras se realiza la acción imaginaria, ya que tal momento suele llegar antes de que la acción predeterminada se complete y por lo tanto puede decirse que es una mitad, o parte, de un tiempo. Obtener tal comprensión interna de las escrituras por la simple suposición de que ella conocía la respuesta, fue una experiencia maravillosa para esta mujer. Sin embargo, para conocer el verdadero significado de tiempos y la mitad, debe aplicar su comprensión en su vida diaria. Nunca nos faltan oportunidades para probar esta comprensión, ya sea para nosotros mismos o para otro. Hace varios años, una viuda que vivía en el mismo edificio de apartamentos que nosotros, vino a verme por su gato. El gato era su constante compañero y querido para su corazón. Sin embargo, tenía 8 años, estaba muy enfermo y sufría mucho dolor. No había comido durante días y no se movía de debajo de su cama. 2 veterinarios habían visto al gato y aconsejaron a la mujer que el gato no podía curarse y que debía ser sacrificado inmediatamente. Le sugerí que esa noche, antes de retirarse, creara en su imaginación alguna acción que indicara que el gato estaba en su estado saludable anterior. Le aconsejé que lo hiciera una y otra vez hasta que adquiriera los tonos de la realidad. Esto, ella prometió hacer. Sin embargo, ya sea por falta de fe en mi consejo o por falta de fe en su propia capacidad para llevar a cabo la acción imaginaria, pidió a su sobrina que pasara la noche con ella. Esta solicitud se hizo para que, si el gato no estaba bien por la mañana, la sobrina pudiera llevarlo al veterinario y ella, la dueña, no tuviera que enfrentar esa tarea tan temida ella misma. Esa noche se acomodó en un sillón y comenzó a imaginar que el gato estaba jugando a su lado, arañando los muebles y haciendo muchas cosas que normalmente no habría permitido. Cada vez que encontraba que su mente se había desviado de su tarea predeterminada de ver un gato normal, saludable y juguetón, devolvía su atención a la habitación y comenzaba su acción imaginaria de nuevo. Esto lo hizo una y otra vez hasta que finalmente, con un sentimiento de alivio, se quedó dormida,
todavía sentada en su silla. Alrededor de las 4 de la mañana, fue despertada por el maullido de su gato. Estaba parado junto a su silla. Después de llamar su atención, la llevó a la cocina donde pidió comida. Le preparó un poco de leche tibia que rápidamente bebió y pidió más. Ese gato vivió cómodamente 5 años más cuando, sin dolor ni enfermedad, murió naturalmente en su sueño. ¿Cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? Un tiempo, tiempos y la mitad. En sueños, en visión de noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres en el adormecimiento. Sobre la cama, entonces él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15, 16. Capítulo 7. Sed prudentes como serpientes. Sed pues prudentes como serpientes inofensivos como palomas. Mateo 10 y 16. La habilidad de la serpiente para formar su piel al osificar una parte de sí misma, y su habilidad en mudar cada piel a medida que la superaba, hizo que el hombre considerara a este reptil como un símbolo del poder de crecimiento infinito y autorreproducción. Por lo tanto, se le dice al hombre que sea prudente como la serpiente y aprenda cómo mudar su piel, su entorno, que es su yo solidificado. El hombre debe aprender cómo desatarlo y dejarlo ir. Cómo deshacerse del viejo hombre. Cómo morir a lo viejo y aún así saber, como la serpiente, que no morirá seguramente. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida son solo la exteriorización de su estado de conciencia. Cuando conozca esta verdad, detendrá la lucha fútil de la autocontención y, como la serpiente, dejará ir lo viejo y crecerá un nuevo entorno. El hombre es inmortal, por lo tanto, debe morir sin cesar. Porque la vida es una idea creativa. Solo puede encontrarse a sí misma en formas cambiantes. Tagore. En la antigüedad, las serpientes también se asociaban con la custodia del tesoro o la riqueza. La instrucción de ser prudentes como serpientes es el consejo al hombre para despertar el poder de su cuerpo subtilizado, su imaginación, para que, como la serpiente, pueda crecer y superarse, morir y aún así no morir, pues de tales muertes y resurrecciones solas, desprendiéndose de lo viejo y vistiéndose de lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y el hallazgo de sus tesoros. Como la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho, Génesis 3, 1. Del mismo modo, la imaginación es más astuta que cualquier criatura de los cielos que el Señor Dios había creado. La imaginación es la criatura que fue sometida a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque somos salvados por la esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que un hombre ve, porque lo esperaría todavía. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia esperamos por ello. Romanos 8 y 20, 24, 25. Aunque el hombre exterior, o natural, de los sentidos está entrelazado con su entorno, el hombre interior, o espiritual, de la imaginación no lo está de esta manera. Si el entrelazamiento fuera completo, la exhortación a ser prudentes como serpientes sería en vano. Si estuviéramos completamente entrelazados con nuestro entorno, no podríamos retirar nuestra atención de la evidencia de los sentidos y sentirnos en la situación de nuestro deseo cumplido, con la esperanza de que ese estado invisible se solidifique como nuestro nuevo entorno. Pero hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 3 y 44. El cuerpo espiritual de la imaginación no está entrelazado con el entorno del hombre. El cuerpo espiritual puede retirarse del hombre exterior de los sentidos y el entorno e imaginarse ser lo que quiere ser. Y si permanece fiel a la visión, la imaginación construirá para el hombre un nuevo entorno en el que vivir.
Esto es lo que se quiere decir con la afirmación. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y os preparo un lugar, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2, 3. El lugar que se prepara para ti no necesita ser un lugar en el espacio. Puede ser salud, riqueza, compañía, cualquier cosa que desees en este mundo. Ahora, ¿cómo se prepara el lugar? Primero debes construir una representación lo más realista posible de lo que verías, escucharías y harías si estuvieras físicamente presente y te movieras físicamente en ese lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que estás realmente en ese lugar y estás viendo, escuchando y haciendo todo lo que verías, escucharías y harías si estuvieras allí físicamente. Esto debes hacerlo una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Cuando se sienta natural, el lugar ha sido preparado como el nuevo entorno para tu yo exterior o físico. Ahora puedes abrir tus ojos físicos y regresar a tu estado anterior. El lugar está preparado y donde has estado en la imaginación, allí estarás también en el cuerpo. Cómo se realiza físicamente este estado imaginado no es preocupación tuya, el hombre natural o exterior. El cuerpo espiritual, al regresar del estado imaginado a su estado físico anterior, crea un puente invisible de incidentes para conectar los dos estados. Aunque la curiosa sensación de que realmente estuviste allí y que el estado era real se ha ido, tan pronto como abres los ojos en el entorno familiar antiguo, sin embargo, te persigue la sensación de una doble identidad con el conocimiento de que hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Cuando tú, el hombre natural, hayas tenido esta experiencia, cruzarás automáticamente el puente de eventos que conduce a la realización física de tu lugar invisiblemente preparado. Este concepto de que el hombre es dual y que el hombre interior de la imaginación puede habitar en estados futuros y regresar al momento presente con un puente de eventos para conectar los dos, choca violentamente con la visión ampliamente aceptada sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza de los fenómenos. Tal concepto exige una revolución en las ideas actuales sobre la personalidad humana, y sobre el espacio, el tiempo y la materia. El concepto de que el hombre, consciente o inconscientemente, determina las condiciones de la vida imaginándose en estos estados mentales, lleva a la conclusión de que este mundo supuestamente sólido es una construcción de la mente, un concepto que al principio, el sentido común rechaza. Sin embargo, deberíamos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechazó al principio, el hombre fue obligado a aceptar después. Estos continuos cambios de juicio que la experiencia ha obligado al hombre a aceptar llevaron al profesor Whitehead a escribir: Dios sabe que aparente tontería no puede ser mañana demostrada como verdad. El poder creativo en el hombre duerme y necesita ser despertado. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5 y 14. Despierta del sueño que te dice que el mundo exterior es la causa de las condiciones de tu vida. Levántate del pasado muerto y crea un nuevo entorno. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3 y 16. El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita ser despertada, para levantarte del banco de los sentidos donde has estado varado tanto tiempo. Las posibilidades ilimitadas que se abren para ti al convertirte en prudente como las serpientes son incalculables. Seleccionarás las condiciones ideales que deseas experimentar y el entorno ideal en el que deseas vivir. Experimentando estos estados en la imaginación hasta que tengan vividez sensorial, los externalizarás con seguridad, así como la serpiente ahora externaliza su piel. Después de haberlas superado, entonces, las dejarás de lado tan fácilmente como la serpiente arroja su piel esmaltada. La vida más abundante, el propósito total de la creación, no puede ser salvada a través de la muerte y la resurrección.
Dios deseó la forma, así que se convirtió en hombre, y no es suficiente para nosotros reconocer su espíritu trabajando en la creación, debemos ver su obra en forma y decir que es buena, incluso aunque superemos la forma, por siempre y para siempre. Él conduce a través de cámaras cada vez más amplias de deleite hacia donde late el éxtasis cerca de un fin que siempre retrocede. Porque su toque es infinito y otorga un más allá a todos los fines. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Si me elevo por encima de la evidencia de los sentidos hasta el estado de conciencia que deseo realizar y permanezco en ese estado hasta que se sienta natural, formaré ese estado a mi alrededor y todos los hombres lo verán. Pero ¿cómo persuadir al hombre de que esto es verdad, que la vida imaginativa es la única vida, que asumir el sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia una vida más abundante y no la compensación del escapista? Ese es el problema. Para ver cómo a través de cámaras cada vez más amplias de deleite, lo que significa vivir en los reinos de la imaginación, para apreciar y disfrutar del mundo, uno debe vivir imaginativamente, uno debe soñar y ocupar su sueño, luego crecer y superar el sueño por siempre y para siempre. El hombre sin imaginación, que no perderá su vida en un nivel para encontrarla en un nivel superior, no es más que la esposa de Lot, una columna de sal autosatisfecha. Por otro lado, aquellos que rechazan la forma por considerarla no espiritual y que rechazan la encarnación como separada de Dios son ignorantes del gran misterio. Grande es el misterio. Dios se manifestó en la carne. Tu vida expresa una sola cosa, y solo una cosa, tu estado de conciencia. Todo depende de eso. A medida que a través del medio de la imaginación, asumes un estado de conciencia, ese estado comienza a revestirse de forma, se solidifica a tu alrededor como la piel de la serpiente se osifica alrededor de ella. Pero debes ser fiel al estado. No debes pasar de estado en estado, sino, más bien, esperar pacientemente en el estado invisible hasta que tome forma y se convierta en un hecho objetivo. La paciencia es necesaria, pero la paciencia será fácil después de tu primer éxito en deshacerte de lo viejo y hacer crecer lo nuevo, ya que somos capaces de esperar según hemos sido recompensados por el entendimiento en el pasado. El entendimiento es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y deleite espontáneo hay en ver el mundo no con, sino como dice Blake, a través del ojo. Imagina que estás viendo lo que quieres ver, y permanece fiel a tu visión. Tu imaginación creará para sí misma una forma correspondiente en la que vivir. Todas las cosas son hechas por el poder de la imaginación. Nada comienza excepto en la imaginación del hombre. Desde dentro hacia afuera, es la ley del universo. Como es adentro, así es afuera. El hombre se vuelve hacia afuera en su búsqueda de la verdad, pero lo esencial es mirar dentro. La verdad está dentro de nosotros mismos, no surge de las cosas externas, lo que sea que puedas creer. Hay un centro más íntimo en todos nosotros, donde la verdad reside en plenitud. Y conocer consiste más en abrir un camino por donde el esplendor encarcelado pueda escapar, que en efectuar la entrada para una luz supuesta estar sin. Brubnin, Paracelso. Creo que te interesará un caso de cómo una joven se deshizo de la piel de resentimiento y se puso una piel muy diferente. Los padres de esta mujer se separaron cuando ella tenía 6 años y vivió con su madre. Raramente veía a su padre, pero una vez al año le enviaba un cheque de $5 por Navidad. Después de su matrimonio, él se aumentó el regalo de Navidad a $10. Después de una de mis conferencias, ella reflexionaba sobre mi declaración de que la sospecha del hombre hacia otro es solo una medida de su propia engañosidad, y reconoció que había estado albergando resentimiento hacia su padre durante años. Esa noche resolvió dejar ir su resentimiento y poner una reacción afectuosa en su lugar.
En su imaginación, sintió que estaba abrazando a su padre de la manera más cálida. Lo hizo una y otra vez hasta que captó el espíritu de su acto imaginario, y luego se quedó dormida en un estado de ánimo muy contento. Al día siguiente pasó por el departamento de pieles de una de nuestras grandes tiendas en California. Durante algún tiempo había estado jugueteando con la idea de tener una nueva bufanda de piel, pero sentía que no podía permitírselo. Esta vez su atención fue captada por una bufanda de Marta Cibelina, y la recogió y se la probó. Después de sentirlo y verse en ella, a regañadientes se quitó la bufanda y la devolvió al vendedor, diciéndose a sí misma que realmente no podía permitírselo. Mientras salía del departamento se detuvo y pensó, Neville dice que podemos tener lo que deseamos si solo capturamos el sentimiento de ya tenerlo. En su imaginación se volvió a poner la bufanda, sintió la realidad de ella y continuó con sus compras, todo el tiempo disfrutando del uso imaginado de ella. Esta joven nunca asoció estos dos actos imaginarios. De hecho, casi había olvidado lo que había hecho hasta que unas semanas después, en el Día de la Madre, sonó inesperadamente el timbre de la puerta. Allí estaba su padre. Mientras lo abrazaba, recordó su primer acto imaginario. Al abrir el paquete que él había traído, el primer regalo en muchos años, recordó su segundo acto imaginario, porque la caja contenía una hermosa bufanda de Marta Cibelina. Vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Salmos 82, 6. Sed pues prudentes como serpientes inofensivos como palomas. Mateo 10 y 16. Capítulo 8. El agua y la sangre. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Pero uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado, y al instante salió sangre y agua. Juan 7 y 34. Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo, no solo por agua, sino por agua y sangre. Y Juan 5, 6. Según el Evangelio y la Epístola de Juan, no solo el hombre debe nacer de nuevo, sino que debe nacer de nuevo del agua y de la sangre. Estas dos experiencias internas están vinculadas con dos ritos externos, el bautismo y la comunión. Pero los dos ritos externos, el bautismo para simbolizar el nacimiento por agua y el vino de la comunión para simbolizar la aceptación de la sangre del Salvador, no pueden producir el verdadero nacimiento o transformación radical del individuo que se le promete al hombre. El uso externo de agua y vino no puede provocar el cambio de mentalidad deseado. Debemos, por lo tanto, buscar el significado oculto detrás de los símbolos del agua y la sangre. La Biblia usa muchas imágenes para simbolizar la verdad, pero las imágenes utilizadas simbolizan la verdad en diferentes niveles de significado. En el nivel más bajo, la imagen utilizada es la piedra. Por ejemplo, una gran piedra estaba sobre la boca del pozo. Y allí se reunían todos los rebaños y removían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Génesis 29, 2, 3. Se hundieron en el fondo como una piedra. Éxodo 15, 5. Cuando una piedra bloquea el pozo, significa que las personas han tomado estas grandes revelaciones simbólicas de la verdad literalmente. Cuando alguien remueve la piedra, significa que un individuo ha descubierto debajo de la alegoría o parábola su germen de vida psicológica o significado. Este significado oculto que yace detrás de las palabras literales es simbolizado por el agua. Es este agua en forma de verdad psicológica, la que Él ofrece a la humanidad. Y el rebaño de mi prado son hombres. Ezequiel 34, 31.
El hombre literal, que rechaza el vaso de agua, la verdad psicológica que se le ofrece, se hunde en el fondo como una piedra. Permanece en el nivel donde ve todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Puede seguir todos los mandamientos escritos en piedra literalmente, y sin embargo romperlos psicológicamente todo el día. Por ejemplo, puede no robar literalmente la propiedad de otro, y sin embargo ver al otro en necesidad. Ver a otro en necesidad es robarle su derecho de nacimiento como hijo de Dios. Porque todos somos hijos del Altísimo. Y si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8 y 17. Saber qué hacer ante una aparente desgracia es tener el vaso de agua, la verdad psicológica que podría salvar la situación. Pero tal conocimiento no es suficiente. El hombre no solo debe llenar las tinajas de piedra con agua, es decir, descubrir la verdad psicológica, sino también convertirla en vino. Esto lo hace viviendo una vida de acuerdo con la verdad que ha descubierto. Solo mediante tal uso de la verdad puede probar el agua que se convirtió en vino. Juan 2, 9. El derecho de nacimiento de un hombre es ser Jesús. Él nace para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21. Pero la salvación de un hombre no es solo por agua, sino por agua y sangre. Saber qué hacer para salvarte a ti mismo o a otro no es suficiente, debes hacerlo. El conocimiento de que hacer es agua, hacerlo es sangre. Este es el que vino no solo por agua, sino por agua y sangre. Todo este misterio está en el uso consciente y activo de la imaginación para apropiarse de ese particular estado de conciencia que te salvaría a ti o a otro de la limitación actual. Las ceremonias exteriores no pueden lograr esto. Os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y a donde quiera que entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la sala de huéspedes donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, allí haced los preparativos para nosotros. Lo que deseas ya está amueblado y preparado. Tu imaginación puede ponerte en contacto interiormente con ese estado de conciencia. Si imaginas que ya eres quien quieres ser, estás siguiendo al hombre que lleva un cántaro de agua. Si permaneces en ese estado, has entrado en la sala de huéspedes Pascua y has entregado tu espíritu en manos de Dios, tu conciencia. El estado de conciencia de un hombre es su demanda en el almacén infinito de Dios, y como la ley del comercio, una demanda crea un suministro. Para cambiar el suministro, cambias la demanda, tu estado de conciencia. Lo que deseas ser, eso debes sentir que ya eres. Tu estado de conciencia crea las condiciones de tu vida, en lugar de que las condiciones creen tu estado de conciencia. Conocer esta verdad es tener el agua de la vida. Pero tu Salvador, la solución a tu problema, no puede manifestarse solo con tal conocimiento. Solo puede realizarse a medida que se aplica tal conocimiento. Solo al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido y continuar en él, es tu costado traspasado, de donde sale sangre y agua. De esta manera solamente se realiza Jesús, la solución a tu problema. Pues debes saber que en él, gobierno de la mente, tú eres tu propio Señor y Maestro, que no surgirá ningún fuego en él. Círculo o circunferencia completa de tu cuerpo y espíritu, a menos que tú lo despiertes tú mismo. Dios es tu conciencia. Sus promesas son condicionales. A menos que la demanda, tu estado de conciencia cambie, el suministro, las condiciones actuales de tu vida permanecen como están. Como perdonamos, como cambiamos nuestra mente, la ley es automática. Tu estado de conciencia es la fuente de la acción, la fuerza directriz y lo que crea el suministro. Si esa nación contra la cual he pronunciado se aparta de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba hacerle.
Y en el momento en que hable acerca de una nación y acerca de un reino, para edificar y plantar, si hace lo malo ante mis ojos, que no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que dije que les beneficiaría. Jeremías 18, 8, 9, 10. Esta declaración de Jeremías sugiere que se necesita un compromiso si el individuo o la nación van a realizar la meta, un compromiso con ciertas actitudes mentales fijas. El sentimiento del deseo cumplido es una condición necesaria en la búsqueda del hombre por la meta. La historia que voy a contarles muestra que el hombre es lo que el observador tiene la capacidad de ver en él, que lo que se ve que es un índice directo al estado de conciencia del observador. Esta historia es también un desafío para todos nosotros de derramar nuestra sangre, usar nuestra imaginación amorosamente en beneficio de otro. No hay día que pase que no nos brinde la oportunidad de transformar una vida derramando nuestra sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9 y 22. Una noche en la ciudad de Nueva York pude desvelar el misterio del agua y la sangre a una maestra. Había citado la declaración anterior de Hebreos 9 y 22, y continué explicando que la realización de que no tenemos esperanza más que en nosotros mismos es el descubrimiento de que Dios está dentro de nosotros, que este descubrimiento hace que las cavernas oscuras del cráneo se vuelvan luminosas, y sabemos que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Proverbios 8 y 27, y que esta realización es la luz para guiarnos de manera segura sobre la tierra. Su candil brilló sobre mi cabeza y por su luz caminé a través de la oscuridad. Job 29, 3. Sin embargo, no debemos ver esta radiante luz de la cabeza como a Dios, pues el hombre es la imagen de Dios. Dios aparece y Dios es luz. Para aquellas pobres almas que habitan en la noche. Pero muestra una forma humana a aquellos que habitan en reinos de día. Blake. Pero esto debe ser experimentado para ser conocido. No hay otro camino, y la experiencia de otro hombre no puede sustituir la nuestra. Le dije a la maestra que su cambio de actitud con respecto a otra persona produciría un cambio correspondiente en la otra, que tal conocimiento era el verdadero significado del agua mencionado en 1 de Juan 5, 6, pero que tal conocimiento solo no era suficiente para producir el renacimiento deseado, que tal renacimiento solo podía ocurrir por agua y sangre o la aplicación de esta verdad. El conocimiento de que hacer es el agua de la vida, pero hacerlo es la sangre del Salvador. En otras palabras, un poco de conocimiento, si se lleva a cabo en acción, es más provechoso que mucho conocimiento que descuidamos llevar a cabo en acción. Mientras hablaba, una estudiante seguía irrumpiendo en la mente de la maestra. Pero esto, pensó ella, sería un caso demasiado difícil para probar la verdad de lo que le estaba diciendo sobre el misterio del renacimiento. Todos sabían, tanto maestros como estudiantes, que esta estudiante en particular era incorregible. Los hechos externos de su caso eran estos: los maestros, incluyendo al director y al psiquiatra escolar, habían juzgado a la estudiante solo unos días antes. Habían llegado a una decisión unánime de que la niña, por el bien de la escuela, debía ser expulsada al cumplir los 16 años. Era grosera, vulgar, antiética y usaba un lenguaje muy vil. La fecha para la expulsión estaba a solo un mes de distancia. Mientras viajaba a casa esa noche, la maestra se preguntaba si realmente podía cambiar su opinión sobre la niña, y si lo hacía, la estudiante experimentaría un cambio de comportamiento porque ella misma había experimentado un cambio de actitud. La única forma de averiguarlo sería intentarlo. Esto sería un gran desafío, ya que significaba asumir la responsabilidad completa de la encarnación de los nuevos valores en la estudiante. ¿Se atrevería a asumir un poder tan grande, un poder creativo, similar al de Dios? Esto significaba una inversión completa de la actitud normal del hombre hacia la vida, de yo lo amaré si el primero me ama, a él me ama, porque yo primero lo amé. Esto era demasiado parecido a jugar a ser Dios.
Nosotros lo amamos porque el primero nos amó. Primera de Juan 4:19. Pero sin importar cuánto intentara argumentar en contra, persistía la sensación de que mi interpretación daba sentido al misterio del renacimiento por agua y sangre. La maestra decidió aceptar el desafío. Y esto es lo que hizo. Ella trajo la imagen de la niña ante los ojos de su mente y la vio sonreír. Escuchó e imaginó que escuchó a la niña decir buenos días. Esto era algo que la estudiante nunca había hecho desde que llegó a esa escuela. La maestra imaginó lo mejor de la niña, y luego escuchó y miró como si escuchara y viera todo lo que escucharía y vería después de que estas cosas fueran así. La maestra hizo esto una y otra vez hasta que se convenció de que era verdad, y se quedó dormida. A la mañana siguiente la estudiante entró en su aula y sonriente dijo buenos días. La maestra estaba tan sorprendida que casi no respondió, y según su propia confesión, durante todo el día buscó señales de que la niña volviera a su comportamiento anterior. Sin embargo, la niña continuó en el estado transformado. Al final de la semana, el cambio fue notado por todos, se convocó una segunda reunión del personal y se revocó la decisión de expulsión. Como la niña permaneció amigable y cortés, la maestra tuvo que preguntarse, ¿dónde estaba la mala niña en primer lugar? Pues la misericordia, la piedad, la paz y el amor es Dios nuestro Padre querido. Y la misericordia, la piedad, la paz y el amor es el hombre, su hijo y su cuidado. La imagen divina, Blake. La transformación es en principio siempre posible, pues el ser transformado vive en nosotros, y solo es cuestión de tomar conciencia de él. La maestra tuvo que experimentar esta transformación para conocer el misterio del agua y la sangre, no había otro camino, y la experiencia de ningún hombre podría haber sido un sustituto para la suya. Tenemos redención a través de su sangre. Efesios 1:7. Sin la decisión de cambiar su opinión respecto a la niña y el poder imaginativo para llevarlo a cabo, la maestra nunca podría haber redimido a la estudiante. Nadie puede conocer el poder redentor de la imaginación que no haya derramado su sangre y probado la copa de la experiencia. Una vez leído tu propio pecho correctamente y habrás terminado con los miedos. El hombre no obtiene otra luz, aunque busque 1000 años. Matthew Arnold. Capítulo 9. Una visión mística. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, según podían oír. Pero sin parábola no les hablaba, y cuando estaban solos, explicaba todas las cosas a sus discípulos. Marcos 4:33-34. Esta colección de parábolas, que se llama la Biblia, es una revelación de la verdad expresada en simbolismo para revelar las leyes y propósitos de la mente del hombre. A medida que nos volvemos conscientes de significados más profundos en las parábolas que aquellos que usualmente se les asignan, las estamos comprendiendo místicamente. Por ejemplo, tomemos una visión mística del consejo dado a los discípulos en Mateo 10:10. Leemos que cuando los discípulos estaban listos para enseñar y practicar las grandes leyes de la mente que les habían sido reveladas, se les dijo que no proporcionaran zapatos para el viaje. Un discípulo es alguien que disciplina su mente para poder funcionar y actuar conscientemente en niveles de conciencia cada vez más altos. El zapato fue elegido como un símbolo de la expiación vicaria o el espíritu de déjame hacerlo por ti, porque el zapato protege al que lo lleva y lo protege de las impurezas tomando ésta sobre sí mismo. El objetivo del discípulo es siempre llevarse a sí mismo y a otros de la esclavitud de la dependencia a la libertad de los hijos de Dios. De ahí el consejo, no tomes zapatos. No aceptes ningún intermediario entre tú y Dios. Aléjate de todos los que ofrezcan hacer por ti lo que tú deberías y podrías hacer mucho mejor tú mismo. La tierra está llena de cielo. Y cada arbusto común arde con Dios. Pero solo el que ve se quita los zapatos. Elizabeth Barrett Browning.
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Cada vez que ejercitas tu imaginación en beneficio de otro, sea bueno, malo o indiferente, literalmente has hecho eso a Cristo, pues Cristo es la imaginación humana despertada. A través del uso sabio y amoroso de la imaginación, el hombre viste y alimenta a Cristo, y a través del uso ignorante y temeroso de la imaginación, el hombre desviste y flagela a Cristo. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Zacarías 8:17 es un consejo sólido pero negativo. Un hombre puede dejar de usar mal su imaginación por consejo de un amigo, puede ser servido negativamente por la experiencia de otros y aprender a no imaginar, pero eso no es suficiente. Tal falta de uso del poder creativo de la imaginación nunca podría vestir y alimentar a Cristo. El manto púrpura del Hijo de Dios se teje no por no imaginar el mal, sino imaginando el bien, por el uso activo, voluntario y amoroso de la imaginación. Cualesquiera cosas que sean de buena fama, si hay alguna virtud, y si hay algo digno de alabanza, en estas cosas pensad. Filipenses 4:8. El rey Salomón se hizo un carro con madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su fondo de oro, su cubierta de púrpura, su interior está tapizado con amor. Cantar de los Cantares 3:9-10. Lo primero que notamos es el rey Salomón se hizo a sí mismo. Eso es lo que cada hombre debe eventualmente hacer, hacerse un carro con madera del Líbano. Por carro, el escritor de esta alegoría se refiere a la mente, en la que está el espíritu de la sabiduría Salomón controlando las 4 funciones de la mente para que pueda construir un mundo de amor y verdad. Y José hizo preparar su carro y subió para encontrarse con Israel, su padre. ¿Qué tributarios los siguen a Roma para adornar con cadenas cautivas sus ruedas de carro? Si el hombre no se hace un carro con madera del Líbano, entonces será como el de la reina Mab, ella es la partera de las hadas. Su carro es una avellana vacía. La madera del Líbano era el símbolo del místico de la incorruptibilidad. Para un místico es obvio lo que el rey Salomón se hizo a sí mismo. La plata tipificaba el conocimiento, el oro simbolizaba la sabiduría, y la púrpura vestida o cubierta la mente incorruptible con el rojo del amor y el azul de la verdad. Y lo vistieron de púrpura. Marcos 3:17. Encarnación, sabiduría incorruptible de 4 vías, vestida de púrpura, amor y verdad, el propósito de la experiencia del hombre en la tierra. El amor es la piedra del sabio. Convierte el oro de la arcilla. Convierte la nada en algo. Transforma a mí en Dios. Angelus Silesius. Fin.